mi Dianita? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, todo bien, todo bien. Oye, pues yo, quiero que me presentes a alguien que tenemos de invitado. Ujú. ¿A ti te parece un personaje único? Me dijiste que te da curiosidad, pero también porque justo no te enfocaste en cierto modo en ese tipo de música. Así Entonces, es. cuéntanos más, George. La verdad es que es una música que sí me identifico mucho con ella, me prende, eh, me pone de buen humor, me llena de energía. Sin embargo, sí es un tema y por eso estoy muy contento y emocionado, porque voy a aprender y pues, voy a bombardear a nuestro invitado, porque tengo mucha curiosidad de cómo se hace el manejo de las consolas, los diferentes géneros dentro de esto, de lo que vamos a hablar. Tenemos a un invitado muy especial, es un muy buen amigo mío y es una persona que lleva haciendo esto años y años. Quecho, ¿cómo estás? Hola, Muy bien, Kecho. ¿y tú qué tal? Hola, ¿cómo estás, Diana? Bien, pues George decía que estaba muy interesado en pues en lo que es técnico, en la parte, pues musical, cómo se arma, cómo es, porque eres pionero, ¿no? De la música electrónica, DJ, productor musical. Yo también te voy a preguntar más adelante, me interesa cómo es la vida de un ¿Cómo DJ, está vida? cómo es la vida de un DJ. ¿De DJ Live? Ajá, yo estoy más por esas dudas, pero bueno. Súper. Eso te iba a preguntar, mi Quecho, y es, bueno, es una pregunta obligada. Eh, Obviamente, me supongo que tenías un gusto particular por la música y empezaste a mezclar. Cómo fue el que descubriste que era tu pasión y después tu carrera, ¿no? Que ibas a dedicar tu vida a esto? Ya, pues es una pregunta que a mí normalmente me la hacen en las entrevistas y se me hace como muy interesante porque me gusta esa historia, ¿no? Me gusta y casi siempre creo que lo primero que me acuerdo voy a tratar de hacer the long story short, pero porque tiene como sus varios momentos, ¿no? Un momento que más me acuerdo, sobre todo cuando me hacen esta pregunta, es una vez regresando con mi familia. Mis papás habían tenido una invitación a una cena o no sé qué era en casa de algunos amigos. Y íbamos de regreso, iba lloviendo, iba el coche y yo nada más iba viendo cómo llovía y cómo caían las gotas en la ventana del coche. Y la música que íbamos oyendo se me hizo muy interesante porque como que venía al caso con lo que se estaba viendo, digamos, en la ventana, ¿no? Y era un poco de jazz, un poco de bossa nova, que a mis papás les gustaba eso cuando éramos, bueno, cuando yo era chavito. Ellos oían disco, oían de todo, pero lo que a mí más me quedó de esa época era el disco. Siempre la música clásica siempre nos gustó, como orden cronológico, la parte de la música clásica es más muy importante, pero la música disco, el bossa nova, el jazz, como que a mí me gustaron mucho, me quedaron ahí, ¿no? Y siempre me acuerdo de ese momento. Creo que fue como importante en mi vida como ese encuentro con la música, ¿no? Estos cuatro estilos que les digo, como que siempre los sentía cuando íbamos a un concierto de música clásica, como que se sentía dentro de mí lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando mis papás ponían uno de estos discos de música disco, que si era uno rojo, uno azul, que eran de colores transparentosos, medio como acrílico parecía, se me hacía muy divertido, ¿no? Y lo que sonaba y todo eso. Y bueno, después los 80 que nos tocaron, pues fueron súper representativos porque pues era música que a mí me parece muy rica, ¿no? Me gustaba mucho Culture Club, por ejemplo, me gustaba pues de todo un poquito, la verdad. Nena, por ejemplo, Ajá, que tenían sonidos muy electrónicos y evidentemente cosas ya más underground como Kraftwerk y Depeche Mode, New Order, que empezábamos a oír en esas épocas. Pues para mí fueron muy importantes, como que me acuerdo de escuchar, por ejemplo, Men Without Hats.
We can dance if we want to, we can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find. And we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance. What do you say? La primera vez que los oí en el radio fue un momento me detuve, me puse enfrente de una grabadora que teníamos mi hermano y yo, que también lo pueden conocer, que es Timmy, también DJ. Y yo decía, ¿de dónde salen estos sonidos? O sea, ¿cómo puede ser, no? Me acuerdo que hablé a WFM para preguntar quién era, como que me interesó mucho esta forma de hacer música diferente, ¿no? Y de ahí fuimos mi hermano y yo buscando y encontrando, tal vez cada semana oíamos uno que otro programa. Había como 2 programas en los 80s que ponían música electrónica, finales de los 80s y principios de los 90, y siempre pues nos poníamos como muy atentos a ver qué sonaba ahí, y empezábamos a descubrir, y también íbamos a un lugar que se llama El Chopo, el mercado del Chopo, que supongo que para los discos. Llegaron a ir, y era para nosotros que teníamos pues 16, 14 años, más o menos, toda una aventura, ¿no? Agarrar el metro, irnos hasta, nos quedaba lejos, y como que rifártela, porque pues éramos chavillos viendo ahí con los que vendían discos, de repente punks, de repente gente que nada más le gustaba la música, y veíamos, pues si encontrábamos un disco de Klaus Nomi, de Ann Clark, de Chris and Cozy, cosas un poquito ya más underground, pero que nos gustaban mucho. Íbamos a Sonido Discoteca, a Super Sound, a buscar música. Entonces, todo este trayecto que les digo era como de ir descubriendo sonidos, sentimientos, incluso portadas, colores, como estilos de vida. O sea, era algo muy rico para nosotros. Casi siempre hablo en plural porque todo lo viví con mi hermano, ¿no? Entonces... Sí, que tenían empezaron juntos, de hecho, ¿no? Ajá, sí, o sea, éramos chavillos que nos gustaba y que compartíamos todo lo que podíamos, desde Star Wars, ¿no? Fútbol americano, cosas, y cuando encontramos la música, pues era como yo cuando ya empezaba a salir y iba al 9, por ejemplo, pues yo me iba a vivir la música en el antro, y él, que todavía no podía salir, se quedaba en la casa a oír esos programas, los grababa, y al día siguiente en la mañana le platicaba qué había pasado en el antro, y él me platicaba qué había pasado en el radio. Compartíamos todo eso, ¿no? Entonces, fueron momentos muy, muy interesantes que nos apasionaron. Te digo, era de verdad estar buscando la música y tratar de entenderlo y de sentirlo lo más posible. Y se nota. Es que a mí me llamó mucho la atención, Quecho, cuando dijiste, empezaste diciendo, iba en el coche, pero de menos hablabas del sonido de la lluvia. O sea, hablas de estos momentos. Creo que para ti todo es en base también a todo lo que te rodea, imagen, Como conceptual, exactamente. la naturaleza. Y creo que eso es parte de todo, porque la música se puede hacer prácticamente, si se quiere hacer música, con cualquier elemento, con cualquier cosa. Sí. Sí, incluso en esa época se usaba mucho, se sigue usando, pero tal vez ahora un poco menos. Chistoso, porque en esa época que empezaba el tema del sampleado, se agarraban sonidos de diferentes espacios y se empezaba a hacer música con eso, ¿no? Y, por ejemplo, hay una canción de Pet Shop Boys, que es uno de mis grupos favoritos, pero que tiene sonidos o sea, tiene ladridos, y entonces se están oyendo los ladridos en la canción. Ellos lo hicieron, de ahí venía el industrial, pero a lo mejor tocamos eso en un ratito. Quería contestar la pregunta esta de en qué momento decidí dedicarnos a esto, y tal vez fue algo que empezó a pasar porque empezamos un amigo, mi hermano y yo, a hacer música con unos tecladitos que mi papá había comprado en un par de ocasiones. Teníamos uno chiquitito, así creo que era Casio, y uno un poco más grande que creo que era Yamaha o algo así. Y empezamos a hacer música como nos gustaba tanto, jugábamos en la tarde como si fuera Depeche Mode, digamos, ¿no?
o Pet Shop Boys o Kraftwerk, que eran los que más nos gustaban en esa época. Empezamos a hacer música y todo se fue como dando poco a poco hasta que pues, nos dimos cuenta que nos estaban anunciando en un programa de radio, porque empezamos a hacer la música de forma muy de juego, digamos. Mi amigo se compró otro teclado y ya teníamos 3 tecladitos con los que hacíamos algunos sonidos, algunas maquetitas, y de repente un amigo nos prestó un tecladazo con una caja de ritmos ya como muy vieja para esa época, pero seguíamos, y otro cuate quiso entrarle y se compró él también un teclado, grabamos un demo y él lo llevó a un amigo que tenía uno de estos programas de música electrónica, de esa época que pasaba en 105.7, se llamaba Nexus 6, si no me equivoco, porque tuvo dos etapas el programa y creo que cuando nos invitaron al principio era Nexus 6, muy chistoso porque estábamos oyendo el programa y de repente nos anunciaron, nosotros no teníamos idea que ellos tenían nuestro cassette con estas maquetitas. Ok. Y ahí fue cuando como que nos dimos cuenta que sí iba a pasar este sueño que platicábamos mi amigo y yo cuando íbamos al 9 y decíamos, es que tocar ahí sería increíble, ¿no? O sea, siempre fue tocar y no ser exactamente estas bandas como Depeche Mode y demás. O sea, siempre iba enfocado allá. ¿Y alguno tenía base musical o ninguno? ¿O todo fue...? No sabíamos nada de la música, nada, absolutamente nada. Ok. Yo en la secundaria tenía clases de música y reprobé siempre. Fue extraordinario todas las veces que pude y pasaba de churro, básicamente, ayudado porque el maestro nos hacía ir a conciertos de música clásica para darnos puntos. Entonces me ayudaba un poquito con eso, pasaba de panzazo y todo bien. Entonces, bueno, pues no sabíamos nada de música y tratábamos de hacer que los sonidos pues sonaran bien juntos, hicieran sentido, que se oyera similar a esto. Y lo que dices, sí, o sea, empezamos haciendo música. Hoy, pues, soy DJ, es como gran parte de lo que soy y que toma mi tiempo, pero empezamos haciendo música, a diferencia de otras historias que se pueden dar en estos días. En ese tiempo era, teníamos compañeros de la universidad que tocaban la guitarra, el bajo, la batería y hacían sus banditas de rock, pero nosotros le hicimos de música electrónica. Así empezamos como a meternos a todo este tema de Y ahí es cuando se dan cuenta que los están, bueno, poniendo en el radio y dicen, tenemos que tener un nombre, ¿no? Sí, es chistoso porque nos anunciaron diciendo la próxima semana con nosotros un grupo mexicano que se llama Conditus, algo así. Y nosotros así de, wow, ni habíamos decidido que nos llamábamos Conditus. A eso iba a ir, o sea, quería saber por qué el nombre, o sea, sí. Pues mira, es una de las ideas que salieron en esa lluvia de ideas. Ok. Este amigo con el que hacíamos música llegó muy inspirado de su clase de etimología, si no me equivoco, y comentó Conditus, me gusta. Y dijimos, bueno, pues órale, y comentamos algunas otras cosas, pero el amigo que estaba ahí, que se llevó el cassette y lo llevó a estos amigos del radio, pues el nombre que se quedó fue Conditus, así nos anunciaron, y dijimos, bueno, pues nos llamamos Conditus. ¿Y alguno de ustedes decidió ver qué significaba o ni para nada les pasa? ¿Sí? Sí, mi amigo justo nos dijo que quería decir fundado, si no me equivoco, como una fundación, algo que se armaba, que se fundaba. Y nos hizo un poco de sentido, más o menos nos llamó la atención, pero te digo, no fue como que dijimos, sí, ese es el que más nos gusta. Creo que nos gustaban más otros, que ni me acuerdo ya cuáles eran. Pero como nos anunciaron así, pues ya nos quedamos con ese nombre y le hicimos ya el logo y pues ya, el resto es historia, ¿no? Ok. Ok. Pero sí está diferente a la historia, mi quecho, porque como dices, normalmente, pues es pues la persona que empieza, por ejemplo, mezclando en fiestas, ¿no? O que tiene su equipo y el famoso luz y sonido, que era muy de nuestra época. Pero aquí la diferencia es que ustedes comenzaron creando música Sí. para después dar ese paso, ¿no? A ya DJ. Claro, y te digo, era como medio junto con todo esto que les platicaba al principio, porque esto fue cuando estábamos en la prepa.
Ya para mí, para mi amigo, era nuestro último año. Mi hermano todavía tenía un par más, pero estábamos en la prepa y yo en la secundaria, eh, cuando me invitaban a fiestas en la secundaria por ahí, a mí me daba toda la hueva ir, ¿no? O sea, yo decía, no me interesa ir, pero solo iba porque me interesaba llevar mis discos y Ok, ponerlos en las fiestas. Pero yo no ok. sabía en esa época, básicamente, creo que era un DJ, sino simplemente, pues como los ponía yo en mi casa y como conseguía Ujú, los discos que podía, y de esto es cuando lo que oía era Level 42 y Ajá y cosas, ujú. un poco de Fleetwood Mac incluso, ¿no? Cosas mucho más pop, tal vez, muy ochenteras. Eso es lo que llevaba en la época de la secundaria, las fiestas, y es lo que me gustaba hacerlo. O sea, yo llegaba y veía el estéreo, el estéreo que estaba en la casa, y ponía un disco, un vinil, y luego ponía un cassette. Cuando se iba acabando la canción, le picaba rápido para que se oyera Sí. la canción del cassette y así me Clásico, iba. ajá. Eso era lo que yo iba a hacer a las fiestas, ¿sabes? O sea, no me interesaba ir como a cotorrear, a nada más que ir a poner la música. Eso estaba chistoso. Yo no sabía ni que eso era como una chamba, ¿no? En un futuro. Y años Ujú. después, como dices, pues sí, ya el hacer la música nos metió a ir a entrevistas de radio, a que sonaran en estos dos programas de radio, a que nos invitaran a abrirle a otro cuate que hacía música en esa época, que él es de Nueva York y estaba en México y entonces tocaba aquí una que otra vez. Y le abrimos una o dos veces y nos fueron invitando a ciertos conciertos y de pronto pues ya estábamos en la escena de la música electrónica en México, ¿no? Ah, bueno, lo que te iba a preguntar, mi Quecho, porque ahorita comentaste de los antros que tú ya salías, tu brother todavía no. De esos lugares, ¿de cuáles te acuerdas y que te gustaran por la música? Bueno, mi favorito de toda la vida tal vez es el bar, se llama Bar Lenov, le decíamos el 9, Sí, claro. estaba en la zona rosa. Y Ajá. ese es el que más me ha gustado en México. Eh, También fui a Danceterías, que estaba muy cerca, también en la misma calle. Muy, muy cerca, así es. Esos dos eran los lugares en donde realmente ponía música que me gustaba, donde más disfrutábamos mis amigos y yo ir a justo a descubrir qué canciones ponían. Ya conocíamos muchas, el estilo de vida de ese lugar era otra cosa porque era un lugar muy chiquito que parecía muy como europeo, porque a diferencia de lo que se vivía en esa época, tipo News o Magic, ¿no? Que era como lo fresa, que nos podía gustar o no, pero pues acabábamos yendo, y que pues era de pedir mesa y que ponían una mezcla entre Carmina Burana con Madonna y New Order, si quieren. Y era como todo muy como fresa en ese sentido, muy ochentero, muy pop. En el 9 era como la parte underground, ¿no? Ujú, Íbamos, no ujú. sé, 100 personas, y era una combinación de algunos extranjeros, gente mucho más clavada en el arte, en este estilo de vida diferente, más como europeo, más underground, que pues nos gustaba esa música y entonces íbamos justo a oír la música, pero todo lo demás nos hacía sentido. La primera vez que yo entré a ese lugar, dije, esto es lo mío. O sea, como que luego dije, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Pedías algo de tomar si querías, y oías la música y eso es lo que importaba. Ponían cosas mucho más underground y muy diferentes a lo que se Sí, escuchaba. es correcto. Yo Sí, sí, creo que sí. porque estos lugares a los que te refieres no son tan impersonales como los que eran el News y Magic, entonces ya se iba formando este camino. ¿Y en qué momento también, Quecho, se deciden, a ver, ok, cuánto vamos a cobrar por una presentación? ¿O cómo le vamos a hacer? ¿O cómo se reparte todo el show? O sea, porque ahí el rollo no es como de un estelar, o sea, de alguna manera estaban juntos primero y luego cada quien, me imagino que fue agarrando caminos. Sí, pues mira, la parte de Conditus fue por ahí, creo que el primer concierto lo tuvimos en 1990, nuestro como primer disco, digamos, o nuestro cassette con el que teníamos toda esta música que tocamos en este concierto, el primero se llamaba 1990, y ese primer concierto seguramente lo que dijimos, bueno, pues ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo sacamos?
tal vez no nos preocupamos por si nos iban a pagar o no nos iban a pagar. Y después, no sé bien cómo se dio, porque la verdad es que nunca fue como nuestro, por lo menos mi rollo, el buscar tanto esa parte del dinero, Eso pero al mismo pensé, tiempo, ¿perdón? Eso pensé, ¿sabes por qué? Porque finalmente cuando utilizas una palabra como la que tienen ustedes que les va muy bien, cuando eres pionero, exactamente, estás abriendo esos caminos. Ujú, Ujú. Precisamente tú se los estás allanando a todos los que vienen detrás. Sí, sí, sí. Pues Entonces, mira, perdón, o sea, ahorita que dijiste esa parte de pionero, algo que se nos hizo muy padre es que nosotros seguíamos a todos estos grupos, la mayoría europeos, sí. y en México ya había uno que se llamaba Década 2, que eran dos cuates que hacían música y que nosotros llegamos a ver en el 9 y dijimos, sí, es que queremos hacer, justo el día que los fuimos a ver, nosotros veníamos de hacer en nuestro estudio, que era mi casa, hacer algo parecido, ¿no? Entonces dijimos, sí, queremos hacer algo como esto, ¿no? Y luego nos enteramos que también habían otros chavos, hay otros cuates que hacían música, y éramos tres grupos en México, en la Ciudad de México, que hacíamos esta música. Luego nos enteramos que había uno en Tijuana, luego nos enteramos que había uno en Guadalajara, una cosa así, o un par por aquí y por allá. Pero éramos, y además iban saliendo, ¿no? O sea, pero éramos al principio, pues no sé, yo pienso que éramos estos tres grupos que hacíamos música electrónica cuando nadie lo había, porque todos nuestros amigos de la escuela, de la prepa y demás, les decían, ¿por qué escuchan esa música tan rara, no? ¿Por qué oyen eso tan raro? Así nadie conocía Depeche Mode. Hoy todos conocemos a Depeche Mode, pero en esa época no cualquiera conocía Depeche Mode. Nuestras amigas que estaban acostumbradas a oír a Madonna y a Cyndi Lauper, por decirte algo, pues decían, qué raro que escuchen esa música, ¿no? I'm gonna take my time. I have all the time in the world to make you mine. It is written in the stars above. Entonces sí era algo muy nuevo para México y que llegaras a un concierto a ver a tres chavillos tocar teclados o una caja que no tenía ni notas siquiera, sino nada más eran unos cuadritos, ¿no? Y de ahí salían sonidos y que a lo mejor los grabábamos y era nuestra voz o un robot o cualquier otro sonido, porque era una cosa muy diferente, pues sí llamaba la atención. Entonces era algo nuevo, también costaba trabajo, no creas que era como que, es nuevo y vengas de para acá, sino la gente simplemente decía, qué raro, ¿no? Están locos estos cuates. Y cuando empezamos a tocar, pues sí, empezó a darse el tema de, pues les pagamos tanto, o cuánto nos pagan, o cómo hacemos el concierto. A veces nosotros organizábamos el concierto para poder de alguna manera enseñar lo que estábamos haciendo, ¿no? Se daba un poquito de todo. Y ya después, esto fue del 90 como al 93 más o menos. En los primeros Praise nosotros tocamos como DJs, perdón, como grupo, no como DJs. Y luego nos fuimos metiendo a esta parte de DJ y ya se fue haciendo como, pues muy orgánico el tema de que había una fiesta, un house party, un rave, y nos invitaban a tocar como DJs, más que como grupo, porque también como DJ era más fácil, ¿no? El espacio que necesitas para tocar como un grupo es un escenario, un iluminador, o sea, como que necesitas más cosas, Sí, más producción. más producción y además lo haces por menos tiempo, porque tocar un concierto a lo mejor te echas media hora, ¿no? En esa época de música electrónica, porque era muy de concierto, o sea, que era como de, acababa una canción y parabas y a lo mejor anunciabas la que venía, decías algo, lo que fuera, era como muy de banda. Pues era muy diferente a la parte de DJ, que era música continua y que pues te ponían ahí en un pequeño escenario a veces, o en una esquina o algo así, y poco a poco fue tomando como importancia, ya te ponían en escenario, pero era mucho más fácil armar el escenario del DJ que del grupo. Entonces, más o menos así se puede dar. Ok, y bueno, la música electrónica, ¿cómo, o sea, brevemente la podrías describir para que se note la diferencia de otros géneros? Si dices de qué va, y yo sé que hay subgéneros,
y ya, bueno, luego entras en eso, si es techno, house, etcétera. Vas, de hecho, porque sí queremos Súper. aprender. Sí, pues mira, en esa época cuando empezamos, sí había varios géneros ya, y creo yo que le decíamos en algún momento tecno, Ujú, pero sobre ujú. todo nos referíamos a música electrónica. Había quien le decía industrial, muchas veces no sabía de ese género, había quien le decía dance, como que se ocupaban los sonidos porque siempre ha sido difícil que la gente que no se clava, que no es DJ o que no la hace o que no es locutor de Ujú, radio, ujú, lo ujú. sepa. Depeche Mode creo que era la mejor referencia porque era uno el que todo el mundo conocía, pero eran unos chavos que querían hacer música y que como el equipo que consiguieron era electrónico, eran cajas de ritmos, eran sintetizadores, empezaron haciendo esta música electrónica medio como por esa circunstancia, ¿no? Entonces lo que es música electrónica es, a final de cuentas es música evidentemente, pero se sustituyen los instrumentos tradicionales como una batería por Ujú. una caja de ritmos. La caja de ritmos es tal cual, una cajita, es como si fuera una computadora cerrada casi casi, que tenía algunos botones y entonces en vez de tocar el bombo, digamos, con el pedal, como la batería normal, pues aquí la tocabas con un botoncito, ¿no? Y entonces se oía ese sonido. En vez de tocar los platillos como de la batería, pues tocabas estos botoncitos y se oían esos mismos sonidos. A veces eran los mismos, a veces de la batería normal, a veces eran un poquito más electrónicos, a veces eran mucho más electrónicos. Depende qué caja de ritmo tenías o qué sonido seleccionabas. Y así, ¿no? La tarola lo mismo. En vez de tocarlo con las baquetas, los tocabas con los botones y esa es una caja de ritmos. Se llamaba caja de ritmos porque justo hacían los ritmos para la música. Ujú, Eh, ujú. Tú programabas de alguna forma, o sea, los podías tocar así y sí se daba, pero mucha gente lo que hacía era lo programaba y entonces a lo mejor o lo combinaban con una batería normal o sustituían a un baterista con esta caja, tenían ya sus ritmos y encima de eso, en una banda normal, tocaban el bajo, cantaban o algo así. Nosotros las teníamos y el bajo lo hacíamos con un teclado. Entonces, en vez de estarlo tocando así con las cuerdas, lo tocábamos con las notas y encima le tocábamos a lo mejor un pianito o un sampleado de una voz o de algún sonido raro y de esa manera íbamos armando una canción, pero que todo era electrónico, todo salía de un sintetizador, de una caja de ritmos o de un sample. A veces le metíamos algo de voz también con un micrófono, como de Depeche Mode. Dentro de la música electrónica casi siempre se fue hacia la música bailable, aunque también había cosas un poquito más experimentales, más ambientales, que Ujú. no necesariamente eran para bailar, pero al utilizar una caja de ritmos, pues le daba normalmente ese ritmo y lo hacía bailable. Y era lo que como que tenía más vida en un antro o en una fiesta. Se podría decir, bueno, que es la tecnología digital para producir los sonidos, pero ahora que vas a esta parte, ¿qué efecto emocional crees que producía en tu público y en la gente y el público en general en el mundo? Porque yo siento que era una especie que sí veía, bueno, la gente en ese entonces y ahora, o sea, como que se perdían como un momento de evasión continua, pero a la vez estar, no sé, tú cómo lo percibes, porque lo vives día a día. ¿Dices que se perdían mientras la gente bailaba en la Yo fiesta? sentía esa sensación. Yo en disco siento más conexión, en ciertas cosas, pero cuando yo pienso en la música electrónica, siempre pienso como estar en este plano, pero en otro plano. Pero ese es mi, como sabemos, es subjetivo. Esa es mi percepción. Yo quiero saber la tuya, porque es quien la vive. O sea, ¿tú qué sientes que genera dentro? O sea, en general, obviamente es un viaje personal, pero sí se nota a manera masiva el efecto de la música. ¿Y tu música cómo lo percibías o cómo lo ves? Eh, Creo depende mucho de qué canción, de qué estilo, de qué momento, incluso hasta de qué persona. Siempre digo que si nosotros tres vamos al cine a ver una película, vamos a ver la misma película, pero seguramente vimos una película diferente cada quien, ¿no? Ujú, Habrá ujú. quien le A eso llamó la voy. fotografía, Así es. habrá quien le dio flojera, y habrá quien la historia le llamó la atención, por decir tres ejemplos, ¿no?
Y es la misma película, con la misma foto, con la misma historia, pero habrá quien lo cautivó, habrá quien no. Y la música es lo mismo. Si estamos en una fiesta y se está oyendo una canción, hay gente que está platicando, ¿no? Y que no, que la tiene como de segundo término. Yo, por ejemplo, como me preguntabas de cómo la siento yo un poco, yo muchas veces voy al antro, a la fiesta, y lo que quiero es oír la música. La verdad es que lo que a mí me lleva a una fiesta o a un festival es la música. Entonces yo lo quiero oír, ¿no? ¿Qué genera? Pues te digo, depende, porque si oyes house, normalmente el house es un poquito más alegre, como que es muy hermano del disco, entonces es un poco más fiesta, más a lo mejor tiene una canción, unas vocales, y entonces a lo mejor la cantas y traes ese mood muy de fiesta, muy bailable. Si estás oyendo techno, a lo mejor es un poquito más serio, a lo mejor, un poquito más underground, a lo mejor no tiene vocales y a lo mejor es un poco más clavado, pero a lo mejor sí es un techno del que está un poco más de moda ahora, que es como hard techno, que es puro golpe, la gente nada más se deja ir como casi como si fuera rock pesado, punk un poco, nada más ahí con esta actitud. En esa época, en los 80s, había algo que se llamaba Electronic Body Music, que era también hermano del industrial de verdad, ¿no? El que todo el mundo decía. Y Cuando era se como... refieren a la música industrial tecno, Quecho, ¿cómo la definirías tú? La música industrial, lo que realmente es industrial, es música hecha con sonidos de una industria, de una fábrica. Eso quiere decir cadenas, maquinarias, martillos, todo tipo de sonidos como muy metálicos casi siempre, que normalmente se sampleaban y se ponían en una canción. Normalmente era como parte de ese ritmo o de algunos arreglos, de diferentes formas. La gente decía industrial a la música electrónica, luego decían, iba a oír música industrial a Mecano, y en Mecano no pusieron, yo creo que nunca, una rola industrial, nunca. El industrial era mucho más duro, más serio, un poco de protesta en algunos momentos. El grupo, de los grupos que más podría decir que son representativos son Test Department, Layback, por ejemplo, que son los que me acuerdo ahora que me parecen muy interesantes porque yo a Test Department los vi tocar alguna vez y tenían tubos puestos en el escenario con unos palos y les estaban pegando, tenían micrófonos, y entonces oías esos metales sonar en la música junto con un sintetizador, una vocal. Depeche Mode también lo hacía, pero de manera un poquito más fresa, pero también lo tenían. En Test Department lo oías un poco más fuerte, en Depeche Mode lo oías un poquito más bajito el volumen, ¿no? La voz se veía más, y entonces estaba un poco menos notorio, pero la música industrial era esa música que se hacía con estas maquinarias, ¿no? O con estos sonidos de metales, sobre todo. Ok, Y el claro. EDM era algo muy parecido, era más bailable, más digital, más como electrónico, y también tenía voces, pero los dos, te digo, eran como más agresivos, las vocales son gritando, las vocales son de repente en protesta, cosas más sociales, ese tipo Entonces, evidentemente el mood que se da es otro. Cuando tú, sobre todo en esa época, también hoy se vive, pero si vas a un concierto de Electronic Body Music, la gente se comporta y se ve diferente a cuando vas a una fiesta de house. Ok. ¿No? Entonces los moods que se generan son diferentes. Y un poco lo que llamas tú es como sentido como se le llama medio de trance, ¿no? Ok, creo que sí me leíste, sí. Ajá. Que te clavas oyendo la música y que estás así nada más bailando, dejándote llevar. Y es un momento que, te digo, cada quien lo vive diferente. Para mí es un momento padrísimo porque me clavo en la música, me clavo en lo que estoy viendo y solito me empiezan a venir ideas de mil cosas, pero es un momento que yo disfruto mucho, ¿no?
y está muy a la par de que estoy oyendo que si va entrando la nueva canción, que si la conozco o no la conozco, de cómo la están mezclando, de qué está haciendo el DJ, incluso hasta qué está pasando con la fiesta, si la gente la está sintiendo o no la está sintiendo. Entonces, para darte respuesta, creo que depende mucho de un momento con una persona, porque cada quien lo va a vivir diferente. Aunque yo pudiera haber visto, te digo, eso es como de subjetivo, la generalidad, pero tenía esa cuestión de si se va más para adentro o se va más para afuera, ya sabes, el asunto, porque en la apariencia cualquiera podría, bueno, cualquiera como yo, podría ver como algún modo de escape, o sea, de ese momento que necesitamos para huir un poco de la realidad. Y tú me hablas de que a veces hay demasiada realidad y la que se quiere como vivir adentro, ¿no? Porque ese es tu momento. Claro, es personal, pero no sé, creo que ese es el efecto que a mí me genera. Sí, y te digo, es válido, a final de cuentas es arte y es un poco, yo siempre creo que cuando me dicen, por ejemplo, ¿qué quieres decir con tu música? ¿No? Digo, ay, caray, pues, Sí, pues a veces ni había pensado en eso, ¿no? A veces sí, depende. Si le pones letras un poquito más, como de Claro. alguna manera sí vas a tener esta parte, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando diseñas, yo que también diseño, me gusta mucho el diseño gráfico, si haces diseño para un anuncio de publicidad, por ejemplo, tiene un objetivo, pero si diseñas, a lo mejor nada más es para que se vea bonito, ¿no? Y la música, como todo arte, yo creo, es que te lo puede explicar el artista, a mí me gusta más y yo siempre recomiendo que lo vivas tú. O sea, si ves un cuadro, pues disfrútalo como Sí, tú puedas. interprétalo a tu claro. por cierto, Exactamente. Quecho es Tauro, todo un artista. Y ahorita salió uno de diseñador, todavía para sumarle a las cosas bien hechas y bonitas. Muy Y Y tiene que creativo, mi ver, quecho. perdón. Que muy creativo, mi quecho, siempre. No, pues mira, sobre todo me gusta, ¿no? Disfruto, ahorita que decían, cuando les platicaba de cómo empecé con la música, toda esta parte como conceptual en el sentido de Pet Shop Boys me encanta porque tiene un poco eso, es muy visual, pero es muy, o sea, su música a mí se me hace maravillosa, cómo juntan todo se me hace muy padre, pero además el concepto que tienen y cómo, no sé, a mí me llega mucho, como que se me hace muy inglés, y yo amo Inglaterra y entonces, pues como que todo se junta, entonces, es difícil no amar Inglaterra. yo creo que es muy difícil. Oye, La música electrónica tiene como esta, sobre todo cómo empezó y cómo empezamos, muy chistoso, porque normalmente a los que nos gustaba la música electrónica o nos empezó a gustar en esas épocas, estábamos muy, o como que nos identificábamos con la ciencia ficción, con el arte en general, pero con la ciencia ficción también. Entonces, casi siempre pues nos gusta, evidentemente, Star Wars, que era como parte de nuestra época. ¿Cómo no nos gustaría Star Wars? ¿No? Es la parte tal vez comercial, pero nos gusta seguramente Blade Runner, que es una de nuestras películas favoritas, me refiero a... Maravillosa. electrónica, ¿no? Nos encanta, y todo este tema de la ciencia ficción, de que si robots, naves, planetas, Sí, es cierto. Incluso hasta en la vestimenta y todo, en nuestra época decía, esos güeyes son muy tecno, ¿no? sí, Era como muy identificable. Y bueno, los lugares, aunque no había mucho, ya comentaste algunos, pues también eran como lugares de culto, un nicho a donde iba esa gente que le gustaba, ¿no? La verdad es que yo lo dije al principio del episodio, a mí me encanta, me prende. Fui a muchísimos raves en Estados Unidos, tenía un amigo español, no lo veo hace mucho tiempo, pero era un maestro de la organización y la verdad es que los disfrutaba mucho, me divertía, pero nunca fui un clavado, digamos, de comprar discos de este género, sino que es música que yo escuchaba en ciertos lugares y me venía bien, me acomodaba y la verdad es que la disfrutaba mucho. Quecho, la verdad es que creo que sea buena pregunta. A mí me sigue sorprendiendo. Cuando tú empezaste, ¿alguna vez
llegaste a pensar que un DJ iba a poder llenar estadios como está pasando ahora? Pues no sé si lo pensamos, no se me hacía tan raro porque ves que, una vez más, ¿no? Depeche Mode en los 90 ya tenía Sí. conciertos de estadio, Masivos, ¿no? Entonces claro, como claro. que yo creo que evidentemente o rápidamente nos vimos un poquito, sin que lo buscáramos, como que veíamos que iba para allá, ¿no? Porque Depeche Mode ya lo estaba logrando y había uno que otro que ya más o menos se veía que iba para allá. Tal vez nunca fue como nuestra idea, y fue tal vez muy rápido, porque el primer rave que hubo en México creo que fue en el 93. La historia es interesante de la música electrónica, pero el primer rave fue como en el 93. Y yo creo que en el 95 ya teníamos raves con bastante gente. ¿Dónde se hacían, mi quecho? Porque yo en esta época no vivía aquí y te digo que yo disfruté mucho de este tipo de eventos, Estabas pero casado teniendo bebés, por eso. ah, tú, yo no, yo hasta el 2000, Bueno, Dianita, tú de sí. hecho sí estaba viviendo la vida. Ok, ok. Pero, ¿dónde se hacían, mi quecho? ¿Dónde eran normalmente? Sí, pues mira, eran como en donde pudiéramos hacerlos. Tenía esta parte del scouting que íbamos buscando lugares Ok, en donde hacerlos. El que yo primero pienso que fue nuestro como primer rave en México fue en un lugar que estaba creo que la calle es La Fragua, y era un centro de exposiciones. ok, Entonces era ok, un salón muy grande, nos quedó gigante porque yo creo que caben, no sé, si me acuerdo bien, a lo mejor caben 3,000 personas y yo creo que éramos 300, no lo sé. Entonces ok. nos quedó muy grande, pero ahí fue un momento muy interesante porque era como muy artístico con performance, pero también habíamos grupos y había un DJ, creo, si no me equivoco, que era sobre todo como parte de un show, más que como DJ para tocar. Ok, Y entonces ok. teníamos toda esta parte, ¿no? Sin clavarme mucho en lo que pasó en ese evento, fue maravilloso. Y yo creo que fue el primero. El siguiente que yo pensaría que fue como tal vez el segundo, primer rave ya más como en forma, fue en este espacio que estaba en San Antonio, ahí en Periférico, lo que ahora Ujú. es Sport City y demás, si no me equivoco. Ok, ok, ok. Se llamaba Eureka, si no me equivoco, como una fábrica Sí, creo que se llama exacto, Fábrica sí, Eureka o ubico algo así. bien. Ok. Era una fábrica como abandonada, Ah, qué padre. o algo así. Y ahí fue, hubo dos ahí que estuvieron muy padres. Uno fue muy como escuela de universidades, pero tuvo esta onda de ser en este espacio, de estar abierto, de tener DJ, de tener como esta mezcla de diferentes estilos de persona o de estilos de vida con un poquito de alternativo, con un poquito de electrónico y así. Y luego hubo uno, el segundo ahí, si no me equivoco, tenía una como sección donde ese sí fue totalmente música electrónica como rave. Después íbamos buscando bodegas, casas, salones de fiestas a veces, lienzos charros, lo que encontrábamos Ok. para hacer una fiesta, ¿no? Sobre todo pues, tenía que ser un lugar que te rentaran, que fuera porque estuviera abandonado, porque lo rentaban para eventos, porque a lo mejor era de alguien que conocías, un terreno que alguien no estaba usando, o la casa de la abuela que ya estaba ahí como abandonada. Ujú, Había un ujú. poquito de todo esto, ¿no? Cuando eran casas como que normalmente era un poquito más como este house party, como de pues, un poco más chico tal vez, pero tenía esta onda, y ya cuando encontrábamos una bodega o algo así se sentía un poquito más grande, más masivo. Cines abandonados, en el cine ópera hubo varias cosas muy interesantes. Ok, Eh, ok, ok. ¿En Hubo qué varios. momento se separan o que cada quien hace su carrera? Porque también, o sea, tu hermano tiene una carrera por un lado, tú otra, y ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿O siguen de repente trabajando? ¿Qué hay? Sí, fue muy interesante porque cuando hacíamos música necesitaba mucha preparación. Obviamente necesitaba esta parte de hacer la música, de detallarla, de juntarla, de prepararla para un show, conseguir todo este escenario y demás. Y los raves, como platicábamos, a veces eran en lugares muy, como muy improvisado todo, aunque tenía su producción.
y sobre todo se empezó a dar esta parte de los DJs. Y también nos llamaba mucho la atención, y como les platicaba, siempre queríamos descubrir música, compartirla, íbamos buscando los acetatos, estos viniles, ¿no? Y fue algo muy, pues que se fue dando solo, pero también seguramente tuvo que ver un poquito con, yo en 1991 me fui a vivir un año a Inglaterra, y entonces, bueno, me fui para allá, mi hermano se quedó acá con mi amigo, ellos hicieron un par de conciertos y demás, cuando yo llegué, como que retomamos, y empezaron todos estos raves, pero era más fácil tocar como DJ. Y algo que era como interesante es que era como más de una persona, no era como que tres DJs tocaran al mismo tiempo, digamos, ¿no? Entonces era como que básicamente el formato ya nos dividía, ¿no? Pero también cada quien quería de alguna manera poner al alcance de la gente la música que le parecía mejor. Y aunque compartíamos mucho mi hermano y yo, mucho el rave en esa época era muy house. Yo de repente dije, híjole, pero le falta esta parte techno. Y entonces yo fue lo que quise aportar, como que poner techno, ¿no? Aunque todos en algún momento a lo mejor ponían una canción o dos, no lo sé, de techno, a lo mejor unas de trance, unas de house, a lo mejor no se iban más por el trance o por el house. Yo como que agarré la parte de techno, entonces también eso nos separó un poquito. Sin que dijéramos vamos a separarnos, sin que hubiera ningún tema, simplemente Fue era un proceso natural. Ajá, un proceso muy, muy orgánico, como se dice ahora, y que disfrutamos mucho, porque además luego hacíamos fiestas y la idea es que los dos tocáramos. A veces no nos daba tiempo de que tocáramos los dos, porque si la organizábamos, mi hermano y yo, teníamos que ver que si el sonido estaba bien, que si ya le habíamos pagado, que si quién entraba, quién no entraba, quién pagaba, quién no pagaba, muchas cosas. Entonces a veces tocaba mi hermano y yo, organizaba todo. Se iban dando diferentes circunstancias y por eso fuimos como siendo dos proyectos, dos carreras diferentes, ¿no? Que sí, nos toca a veces estar en la misma fiesta, a veces Claro. nos tocan porque quieren que los dos estemos en la misma fiesta. Nos ha tocado hacer un back-to-back por ahí, uno que otro, está muy interesante también. Entonces, como que disfrutamos cada una de las etapas. Oye, mi Quecho, y de aquellos años, los inicios, ¿tú cómo ves la escena musical de este género en la ciudad, bueno, en México en la actualidad? ¿Te gusta lo que está pasando? Eh, obviamente hay más DJs, pero ¿te gusta hacia dónde va? En cuestión calidad, ¿te gustaba más antes? Ahora, ¿cómo sientes el movimiento en la actualidad? Pues, mira, hay un poco de todo. Yo creo que lo que podemos de alguna manera rescatar de hoy, o sea, siempre supongo que nosotros tres, o sea, al haber vivido mucho los 80 y todo eso, tenemos esta parte nostálgica y muy atrapados en los 80s y luego en los 90s por los raves y esta parte, ¿no? Seguramente nos tocó vivirlo más en nuestro momento más de chavos, donde nos entregábamos más y demás, y por eso se me hacía que eso era mágico, y hoy no lo siento tan mágico, tal vez es mi momento, ¿no? El que no sea tan mágico, pero sí podría ser un poco objetivo y explicar el por qué no lo siento tan mágico hoy. Lo que siento que está muy bueno hoy es que de que éramos 300 personas o después 3,000 personas que íbamos a un rave en México, ahora no sé cuántos somos, pero si vemos el EDC, que te van 200,000 personas, ponte tú, no sé cuántas vayan, pero son 5 o 7 escenarios, y está atascado de gente, y aparentemente la gente, ponte tú que una tercera parte sí sabe de música, pues ya es un montón, ¿no? Claro. Y a lo mejor no todos les gusta lo mismo que a mí o que a cada uno de nosotros, pero yo creo que está muy padre que haya tantas opciones para que te guste una o la otra o todas, ¿no? Y que si te gusta ir, por ejemplo, la Ciudad de México en eso se me hace que tiene algo muy padre, ¿no? Que
Si te gusta un lugar más chiquito, puedes ir a un lugar más chiquito. Si te gusta un lugar más grande, puedes ir a un lugar más grande. Si te gusta house, puedes ir a oír un poco de house. Si te gusta un poco de techno, lo puedes ir a oír. Si quieres ir a oír un DJ extranjero, porque pues viene menos a México, a lo mejor nunca ha venido, a lo mejor lo conoces de videos y de canciones que has oído y tal, pues ya vienen muchos. Entonces creo que algo muy padre hoy es que hay como de todo, es como muy tutti frutti en ese sentido, ¿no? Y eso me gusta, o sea, me gusta que si quieres salir este fin de semana, pues seguramente vas a encontrar 2, 3 cosas que hacer que te pueden llamar la atención, ¿no? Yo toqué este viernes pasado y me quedé con ganas de ir a dos eventos, 2 fiestas que tenían algo interesante que proponer, pero que más son fiestas, ¿no? Pero también estaban los antros. Entonces creo que aunque ya levantas una piedra y salen 10 DJs y levantas otra y salen... Es a lo que iba, porque eso lo platicamos incluso el día que te propuse el que participaras con nosotros, que más no significa mejor, ¿no? Y yo creo que ahora es como, ay, quiero ser DJ y, ¿cómo te podría decir? Ya soy DJ porque sé mezclar, o sea, como que hay más, está más al alcance y pueden brincarse todo ese proceso de sí sentir la música, de sí conocer de música, como tu background, me explico, o sea, a ti te gusta y nos comentaste que empiezas con esto porque escuchabas música clásica y escuchabas jazz. Creo que también al haber más no significa que sea mejor y siento que puede haber mucho improvisado, por decirlo de alguna forma, ¿no? También es como que una profesión que, ay, soy DJ, es como pues de glamour, de chic, y no necesariamente eso va acompañado con calidad y talento, ¿no? Sí, de acuerdísimo. O sea, sí, la parte que les decía se me hace la parte como muy padre de ahora, muy rescatable, ¿no? Y sí, yo podría no estar como tan de acuerdo con que levantes una piedra y salgan 10 DJs y luego 15 y la otra 30, ¿no? Sobre todo porque, pues, como amante de la música y como Exacto, exacto, pionero de esto, como que tiene claro. ese cierto amor, cierto apego, ¿no? Digamos, a lo que me trajo aquí y lo que me tiene aquí después de 30 y tantos años de estar tocando, ¿no? ¿En qué momento estás ahorita que estabas diciendo que te tiene aquí? Me gustó esa parte porque es de hecho que me tiene aquí. Y decir los años que dijiste no es fácil. ¿Sí me No, pues explico? toda una vida, Es toda una vida. eso, es exactamente cuando él está diciendo las cosas, es como de repente te pega y dices, es que esto no es ayer, o sea, esto es una vida. Y como dices tú, me tiene aquí. Y ahorita aquí, ¿en qué vas? ¿En qué estás? En este momento que es aquí para Quecho. Imagínate, o sea, tengo creo que 32 años tocando y de repente son más años de los que tiene un chavo con el que estoy tocando, ¿no? O Claro, al claro, que le ¿no? estoy dando clases, evidentemente. Entonces está muy chistoso porque lo que decías, ahora es más alcanzable porque ahora incluso la tecnología te lo hace más fácil. Pero también como ahora está de moda, ¿no? Y lleva mucho tiempo de moda y va cambiando esta moda y se va haciendo más grande y ya no es tan como de los trendsetters, sino ya ahora ya es de todo mundo, ¿no? Ya no tiene Exacto. esa parte tal vez de cool, ¿no? Pero sí tal vez algo de real, o sea, ya no es de que estás ahí porque es de moda tal cual, sino porque pues, tal vez te gusta o simplemente te toca ir a reventar en ese tema. Que sea tan fácil tocar se me hace medio una lástima porque aunque sí nos lo hace más fácil a todos, incluso a mí que por ejemplo sé tocar con viniles, que es más difícil que tocar con digital, y incluso el otro día que un amigo me hablaba y creo que es un poco lo que platicábamos, porque que ya hay un botón que casi toca por ti solo, ¿no? Y que la gente luego no se da cuenta, pues eso sí se me hace medio triste, pero Sí. al final de cuentas, como en todo, pues la gente se va dando cuenta poco a poco. Creo que comentaba contigo y lo comentaba con mi amigo también. Es como si vas a ver a los Rolling Stones y te das cuenta que están haciendo playback, ¿no? Sí, Obviamente claro. no No, no, quieres no, me queda clarísimo. Así no es. quieres que Mick Jagger no esté cantando ni que Keith Richards no esté tocando, ¿no? Claro. Pero, pues ahora, por ejemplo, en Coachella hace poco, que no sé si se enteraron, pero a The Grimes, que es como un proyecto musical, yo he oído su música, me gusta su música,
Una que otra canción me ha gustado, no los conozco mucho, pero creo que es una chava. Y entonces estaba tocando esta chava como DJ y de repente algo le falló en el equipo y pues se dio cuenta la gente que no sabe tocar como DJ, ¿no? ¿Qué Porque tal? si hubiera sabido tocar hubiera podido seguir tocando, pero no pudo. Y entonces empezó a decir cosas en el escenario, o sea, creo que fue como ridículo y hizo el oso. Ok. Y eso mismo le puede pasar a mucha gente que hoy está tocando. Incluso está pasando todo este tema de que por qué contratan a gente que son líderes de opinión en lugar de DJs. Hoy pasa que los antros quieren a alguien que lleve gente, o sea, se confunden un poquito con que quieren que el DJ sea PR también, y entonces que lleve gente, o sea, como que está un poco confundido. Esa es la parte que nos está viendo ahorita, con la que no estaría yo muy de acuerdo, ¿no? Me gustaría que el DJ esté ahí, no sea por moda o sea por echar cotorreo, pero pues va a pasar siempre seguramente. Me gustaría que todos lo vieran como lo más profesional posible. Dentro de lo profesional, aún cuando yo trabajaba en empresas y iba de traje, pues me divertía y lo disfrutaba. Entonces, siendo DJ, puedes ser profesional, puedes disfrutarlo, puedes cobrar, ¿no? Puedes vivir de esto. Pero he dado una plática, el otro día de una plática que se trata un poquito de este tema, ¿no? ¿Cómo somos profesionales o no? ¿No? Como dicen, somos hombres o somos payasos, Claro. somos profesionales o no. Entonces creo que sí se puede hacer así. Sí, totalmente. Y lo que siempre yo he dicho, ¿no? Y al final, pues la calidad y el talento se va a imponer, ¿no? Y los que saben de este género y gustan de este género, pues tienen la capacidad de distinguir a una persona que se dedica a esto, que está entregado, que me propone cosas nuevas, a un improvisado, ¿no? Eso es definitivo. Sí, y creo que se va, como dices, se va notando y llego a la palabra que a la pregunta que me decías, Diana, de en qué momento estoy, ¿no? Y justamente, pues toda esta historia me lleva a hoy, después de 30 y tantos años de estar tocando, decir, bueno, pues si antes yo llegaba y yo hacía mi chamba, o sea, yo decía, yo voy a hacer la mejor parte, lo mejor que yo lo pueda hacer, pues lo mismo sigo pensando, ¿no? O sea, si el día pasado tenía este botón puesto para que tocara solo la computadora, el equipo, digamos, pues yo no lo hago así, ¿no? O sea, yo creo que soy una persona como de valores, y para mí sí tiene un poco de valor el decir, yo estoy mezclando en este momento y sé cómo hacerlo y me voy a equivocar porque no soy perfecto y pues estoy pues tratando de hacer más música, de hacerla mejor, de disfrutar mis tocadas. He dado clases también de DJ ahora, entonces eso es algo nuevo Increíble. porque de repente me pidieron clases y se dio y lo he disfrutado esa parte. Ok, y el estilo de vida, ¿es un estilo de vida normal o si tiene ciertas diferencias a un estilo de vida del de mercadotecnia y demás? ¿Cómo es? Con los X número de profesiones que hay, deben de tener un cierto como protocolo para que sí sea profesional, ¿no? Entonces, yo creo que la parte del estilo de vida de un DJ puede ser diferente porque nuestro trabajo, aunque también es de día, mucho va a ser de noche. Entonces, Eso que ahí ya hay pensé, una que la diferencia, gente ¿no? tiene que estar preparada psicológicamente de ese, o sea, no es lo mismo ser ángel que vampiro, no en un sentido, Claro, claro. Es que un DJ va a acabar de trabajar a las 7 de la mañana, a lo mejor, ¿me explico? Cuando yo, por ejemplo, antes que hacía mercadotecnia, empezaba a las 7, 7:30, 8, de repente, ¿no? Entonces, simplemente ahí ya te cambió el estilo de vida. Pero yo creo que lo que cambia es un poquito el horario que estás teniendo, pero dentro de este horario, a lo mejor si trabajaba yo antes, por decirte algo, 8, 12 horas, ¿no? Pues a lo mejor como DJ también trabajar ese tiempo, ¿no? A lo mejor vas a tocar 2 horas en un antro o en una fiesta, pero seguro, y eso también es importante que lo sepa la gente, tiene mucho trabajo previo. Tú llevas tu negocio, ¿no? No estás en un edificio donde sabes que tienes que cumplir con un horario y que tienes un jefe o tienes un equipo. Acá de alguna manera creo que tú tienes que saber que vas a escoger, vas a oír mucha música, porque para yo tocar una canción a lo mejor oí 100 antes. ¿Me explico? Así es, así es. La sí, parte como de curaduría, ¿no? O sea, para poner un Ujú. cuadro en una exposición, yo no soy curador, pero sí soy curador musical como DJ. claro. Y cuando lo hacía físico, iba a una tienda y agarraba 50 discos y los estaba oyendo y los oía muy rápido
muy de manera como profesional, así sabía, estaba buscando qué me servía del disco, le daba la vuelta, lo oía, otro, y a lo mejor de esos 50 me quedaba 2 en un apartadito. Agarraba otros 50, luego otros 50, y a lo mejor oía 150 discos. De esos 150 discos, a lo mejor agarraba 5, por decirte algo, 10, a veces eran 10, a veces eran 15, a veces eran 3, no lo sé. Y de esos hacía una selección otra vez y decía, bueno, ¿sabes qué? Solo me sirven estos 3. Soy 150 discos y me llevé 3 o 15, depende. Y llegas a la casa, ¿no? Y los juntas con los otros, y entonces más o menos los vas acomodando para saber en dónde están en tu caja de discos cuando los necesites. Y lo mismo hago ahora digitalmente. Oigo mucha música, veo cuál me sirve, cuál no me sirve, cuál me sirve para una tocada, cuál me sirve para otra, porque a veces tocas en algo más house, a veces tocas en algo más techno, para mí que me gustan los dos estilos, a veces tocas al principio de la noche, a veces tocas al final de la fiesta, a veces tocas toda la fiesta, entonces son diferentes momentos. A veces, cuando eres un DJ como Carl Cox, es un DJ que siempre toca en una fiesta llena de miles de personas, creo yo que es más fácil porque ya sabes qué te va a tocar, ¿no? Yo no sé si me va a tocar a veces tocarle a 3 personas o a 3,000 personas. Depende de la fiesta, depende de quién fue, depende de quién no fue. Entonces tienes que estar preparado para muchas situaciones. Entonces tienes, de alguna manera, no sé si me iban a preguntar esto, pero normalmente me preguntan que si yo preparo mi tocada, como que si llevo un playlist. Y yo no la preparo de que sepa qué voy a hacer de principio a fin, pero sí la preparo de decir, llevo toda esta música y está organizada de esta manera. Para que si estoy viendo que necesito echar, por decirte algo, un éxito o un clásico o una que tenga vocal, algo que yo sienta que me va a funcionar más en ese momento para generar un poco lo que decías bien hace rato, un cierto mood, una reacción en la gente, que es uno de los consejos que doy cuando doy clases. Lo más importante no es la velocidad de la música. Hoy todos los chavos quieren saber a cuántos beats por minuto van, porque le ponen el numerito en una y la otra y hacen que mezcle. Eso no es lo importante. Lo importante es qué efecto va a generar esa canción. Entonces, en una fiesta, ¿cómo generas un momento? Pues necesitas saber dónde están tus herramientas, que son cada una de las canciones que seleccionaste previamente, con todas esas horas que le metiste. Pero también si haces música, pues tienes que buscar sonidos, tienes que ponerlos en un orden, tienes que ver que estén en el volumen que necesitas, en el momento que necesitas, con el efecto que necesitas, con la cantidad del efecto. Entonces también tiene una preparación toda la canción que estás haciendo, y para hacer como long story short con todo este rollo, me encanta. Pues es similar, pero a lo mejor en vez de ponerte traje, te pones una t-shirt. En vez de corbata, te pones una cadena. En vez de ponerte la típica camisa azul, traes una t-shirt negra. O sea, tienes esos estilos, esos gustos diferentes, esos horarios diferentes, pero a lo mejor son las mismas cantidades de horas. Pero es bien importante todo lo que dices porque aquí confirma lo que comentabas del profesionalismo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque también es una profesión que, pues a lo mejor un jovencito, ¿en qué piensa? No, desveladas, noche, Sí, pero por eso, George. mujeres, fiesta. Es un negocio que también puede ser muy alcahuete, pero si uno no es profesional y si Quecho fuera a esas tocadas a irse a reventar y a irse a distraerse de su trabajo y eso, pues no serías profesional y no te contratarían, ¿no? O sea, hay que ser profesional en todo. Es un negocio en el que sí es alcahuete y que si no tienes estas bases muy firmes, pues sí te puedes ir y perderte. Más que el glamour y la fantasía que obviamente puede haber alrededor de Quecho, porque obviamente Claro. era su estilo de vida. Ajá. Tal vez a veces hay ciertos sacrificios y hay cosas personales que no son tan fáciles de llevar para las personas que no llevan la vida de Quecho. O sea, yo iba también ahí, si quieres decirnos algo, Quecho. O sea, sí, es difícil porque también, o sea, yo lo comparo siempre, ¿no? O sea, creo que todo tiene su complejidad. La parte de DJ, como vives en la fiesta, de alguna manera, o sea, ese es tu momento más evidente de trabajo. Y todo el mundo va a echar cotorreo.
Me pasó el sábado, estaba tocando y mientras yo estaba tocando, al mismo tiempo te pregunta el mesero si quieres algo de tomar. Y yo sé que lo hace por amable, porque fue en el momento que se ocurrió y que quiso ser buena onda contigo. Claro. Pero cuando te lo pregunta, casi siempre cae cuando estás haciendo la mezcla y cuando lo que tienes que hacer es concentrarte. Entonces, estás con dos oídos, oyendo dos canciones, con una misma cabeza, pero las estás separando para ver cómo se están oyendo las dos, juntándolas para ver cómo se van a oír juntas, ¿no? Cuando ya las oiga la gente, porque a lo mejor tú las estás oyendo, pero todavía la gente está oyendo solo una. Todo bien, muchas gracias. Nada más que no fue el mejor timing, tal vez. Y cosa chistosa, te pregunta una chava que si te puede contratar para una fiesta, y llega un cuate y te cuenta que él te ha visto tocar en otras fiestas, ¿no? Todo buena onda, ¿no? Qué bien. De repente hay mala copa, lo que tú quieras. Pero en este ejemplo que me pasó el sábado, todo lindo, todo cordial. Pero simplemente fue justo en el momento en el que yo estaba tratando de concentrarme en varios momentos, ¿no? Entonces ya tienes esa complejidad. Entonces todo el mundo piensa que llegan como en una fiesta a cotorrear contigo cuando tú estás trabajando. Entonces eso es un poco complejo porque yo lo veo como si trajera mi corbata casi, Sí. ¿no? Porque voy a trabajar y lo ven así. También lo que decías, Jorge, que hay que ser, yo sí lo veo así, y es lo que platico en ese tema de la plática, que yo si sé que voy a tocar a las 12, estoy ahí un poquito antes para empezar a las 12. Cuando me ponía traje y corbata, si tenía junta a las 12, la junta empezaba a las 12, ya sabes. Entonces, lo mismo busco, que voy a tocar de 12 a 2, pues yo empiezo a las 12 y acabo a las 2, ¿no? Normalmente así lo veo, porque pienso que hay que ser puntual en esas cosas. Me gusta que respeten mi tiempo de tocar, porque esas 2 horas para mí son un tesoro, o sea, es mi momento más esperado en la semana, ¿no? Entonces no quiero que el otro día se pase 5 minutos y tampoco le quiero quitar al otro día 1 minuto. Tiene otra parte que también tienes que tener muy en cuenta, que es, normalmente no me voy a empedar si estoy trabajando, ¿no? Normalmente no llegaría borracho o a emborracharme en una junta, pues tampoco mientras estoy tocando. Sí voy a tomar algo, porque tanto en una junta como tomo agua, aquí puedo tomar algo y digo algo, porque sí, a lo mejor se presta y me echo un mezcal o un vaso de agua, lo que sea. Pero pues también cuido esa parte de no dejarme ir y no saber lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces tiene muchos elementos en cuanto si vas a ser pro o no vas a ser pro mientras estás haciendo tu trabajo, ¿no? Lo del glamour y lo que hay alrededor, o sea, la vida personal, se le puede conflictuar a un porcentaje grande de personas. Directo. Por decirte algo, a una pareja, tu vida en pareja, o sea, no es, o sea, que quiere entrometerme, pero sí puede ser una dinámica o de un ambiente diferente. Sí, es especial, los horarios, todo es diferente. No se tienen que preparar mentalmente los que van a entrar en ese mundo, en ese aspecto, ¿o sí? Pues yo creo que por lo menos lo tienes que saber, ¿no? Es como también, si eres no sé, voy a inventar, un arquitecto que va a viajar mucho, pues tu novia o tu esposa en ese momento tendría que entender que vas a viajar mucho y tú tendrías que ver cómo de alguna manera balancear un poquito, ¿no? Yo lo mismo lo veo con la parte del DJ. Claro, a veces es viaje, y horario, y a veces nada más es horario, ¿no? Porque puedes tocar no sé, en Guadalajara, puedes tocar en Nueva York y va a tener esos vuelos, va a tener esa diferencia, lo mismo que si eres arquitecto o que si eres cualquier otra cosa. Y los horarios también van a ser más... No, la profesión que tienes es súper especial. Yo sé. Yo ahí sí difiero. O sea, sí, todas son únicas y maravillosas y claro, cada quien tiene su estilo, pero creo que este en particular, o sea, me llama la atención porque es igual que la de un músico que anda de gira, que tiene ciertos horarios, tienes que invertir tiempo, no solo el tiempo que lo ves en el show. Todo lo que acabas de decir exactamente es un componente que genera, digamos, algo distinto, ¿no? Incluido, pues, por eso lo mencionaba. Tú eres súper profesional y lo manejas, o sea, de una manera que yo creo que es más fácil de que la gente se animara, pero de alguna forma especial, yo creo que sí tiene un toque diferente a los demás, como, no sé, oficios, pero bueno, eso es, como te digo, algo que yo como que consideraba que era algo que quería saber de ti.
O sea, Claro. y Sí, después, o sea, definitivamente, o sea, pon tú. Este fin de semana, si toqué 2 veces, pues esas 2 noches, lo más seguro es que o se necesita una cierta comunicación, una cierta comprensión de que a lo mejor no me voy a poder dormir a la misma hora, no vamos a poder ir al mismo evento, o a lo claro, mejor tengo que ir al evento, salirme a tocar, regresar al evento, o algo así, pero tendría que tener esa parte de comprensión y de plática, como para ya, sincronizar eso. los que Seguro. quieran estar con productores musicales y DJs, sean más comprensivos, comprensivas, ¿no? Así, Así es, así es, Sí, así sí, es, sí, así es. seguro. O sea, una chava tendría que entender eso, ¿no? Que a lo mejor, o sea, o puede venir conmigo, sí, pero puede no también, ¿no? Sería una plática que habría que tener, pero para mí la verdad es que es algo que que no, tampoco pensaste cuando te metiste en este mundo. Me encanta porque se me hace fascinante todo lo que has dicho, porque realmente es un camino que te eligió y donde te gustó esa lección y se hizo tu vida, como yo lo percibo. Y por Sí, cierto, estabas totalmente. diciendo que del tiempo, nosotros ya te robamos más tiempo del que te pedimos, Quecho. Yo te quiero preguntar, mi Quecho, porque sí, sí, ya me di cuenta, pero todo bien. ya nos pasamos un poquito. ¿Qué viene para Quecho? ¿Cuáles son tus próximos proyectos, mi Quecho, para que la gente sepa? Buenísimo. Pues un poco como les contaba, lo que estoy enfocado es en hacer música. Por ejemplo, les compartí a ustedes en mi Spotify, bueno, en el Spotify encuentran algunas canciones, y es algo que quiero como que balancear un poquito. He tocado mucho como DJ, quiero más siempre, no quiero parar y quiero seguir y quiero más tocadas, seguro. Con la parte de producción musical, quiero que encuentren un poquito más de música en el Spotify, ¿no? Ok, ok. Como por decirlo, una de las plataformas que existen. Obviamente, si se meten a cualquiera, me gustaría que tengan la oportunidad de escuchar algo de mi música. Y entonces, aunque sí hay cosas, quiero en este año trabajar mucho en la música, poder tener más canciones en esas plataformas. Todo eso, como que ahí es en donde acaba, la tengo que yo hacer para pasársela a disqueras, y entonces que las disqueras puedan decir, esta sí es de mi estilo, esta no, te saco con esta compilación, o te saco aquí solo con 3, 4 canciones, las que sean, en un disco, y entonces ya se represente en alguna de esas plataformas. Eso es mi objetivo hasta ahorita, es mi foco. Cuando Ok. acabe con ustedes, seguramente me meteré al estudio a seguir trabajando en las canciones que estoy haciendo, y espero que pronto las puedan escuchar. Muchas veces la gente me dice, ya las quiero oír y todo, pero el proceso normalmente me lleva a que ya están acabadas, y entonces las mando a las disqueras, y hasta que las disqueras deciden si sí o si no, puedo dar un siguiente paso en enseñarlas. A veces Ok, en mis tocadas las puedo tocar como pruebas, y a lo mejor ahí las pueden ustedes cachar. Okay. Muchas veces no digo que es mía, ¿no? Simplemente la pongo y veo que si funciona, qué hay que hacerle para afinarlo un poquito. Y pues básicamente ese es mi proyecto principal, además de, quiero retomar, no sé si lo platiqué contigo, Jorge, en algún momento, pero tenía un programa de radio. Ahora los viernes de 10 a 12, lo tenía en una estación del FM, entonces eso me gustaba por la parte como atrapada en los 80s y romántica de sí tenerlo en el FM. Entonces básicamente es en lo que me voy a enfocar en este año, en hacer música, el programa y seguir tocando. Pues qué genial. Y pues tenemos todos tus datos donde te pueden contactar al final de... sí, va a haber playlist como en todos los episodios, va a estar muy, muy buena, llena de música energética. Las favoritas de Quecho. Mi Quecho, pues me dio mucho gusto verte, señor. Muchas gracias por este tiempo. La verdad es que ya traíamos ganas de hacer un episodio con este tema de música electrónica, de DJ, y bueno, pues qué mejor que contigo, señor. Muchas gracias a ustedes, yo también la pasé muy bien, y cuando quieran, aquí estoy, feliz de platicar con Mil ustedes. gracias. De otros temas podemos hablar de cine, por ejemplo, de soundtrack. Sí, de cine, de comida, de estilo de vida, de ejercicio, de todo eso. Mil gracias. Listo, mi Quecho. Va a haber otro. Dianita, que estés muy bien. Bueno, esto fue Yo y Voy y los Plausibles. Yo voy los plausibles. Gracias, bye.